Bueno, vamos a terminar la clase relativa a los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, hablando de algunas figuras delictivas que se encuentran previstas en la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia y también en la Ley contra la Delincuencia Organizada. Esas figuras delictivas son, por una parte, la esclavitud sexual, el acoso sexual y la trata de mujeres, la trata y el tráfico de mujeres. Con respecto a la esclavitud, bueno, la esclavitud nosotros ya la vimos, el delito de esclavitud ya lo vimos en los delitos contra la libertad individual y dijimos que estaba tipificado, bueno, yo les expliqué que estaba tipificado en el artículo 173 del Código Penal, en el cual no hay una definición clara tampoco de lo que es la esclavitud, sino simplemente el delito es decir, se describe se tipifica como el que reduzca, cualquiera que reduzca esclavitud a alguna persona o la someta a una condición análoga será castigado. Es decir, solamente se habla de reducción a esclavitud, pero no se señalan los pormenores. Claro, siendo un delito contra la libertad, uno de los aspectos fundamentales de este delito es que aquí debe haber una privación ilegítima de la libertad por parte del autor. Sin embargo, no hay mayores señalamientos. Entonces, claro, nosotros aquí explicamos que, bueno, yo les expliqué que aquí debía haber una violación del derecho a la dignidad de la persona. Es decir, que cuando se habla de reducción de un sujeto, de un individuo, de una persona a esclavitud, eso presupone el tratarla como un objeto, como una cosa. Es decir, que ya no, desde el punto de vista del autor y desde el punto de vista del trato que le da, no se trata, repito, de un sujeto, de un individuo, de un sujeto de derecho, sino que se trata de una cosa, de un objeto que puede vender, que puede traspasar, que puede alquilar, es decir, de algo que es de su propiedad y que le ha de rendir beneficios a él o a las personas que él considere debe rendirle el beneficio, pero que hay una relación, el autor tiene en estos casos pues una relación con la víctima como si fuera su propietario, como si fuera el dueño de esa persona. Bueno, en el delito de esclavitud sexual, bueno, se trata prácticamente del mismo hecho, solamente que aquí el legislador expresa con más claridad los requisitos típicos. Entonces, dentro de esos requisitos ya señala el artículo 47, vamos a leerlo de todas maneras, señala el artículo 47 que quien prive ilegítimamente de su libertad a una mujer con fines de explotarla sexualmente mediante la compra, venta, préstamo, trueque u otra renegociación análoga, obligándola a realizar uno o más actos de naturaleza sexual, será sancionado. Aquí, bueno, lo primero a destacar es que cuando la esclavitud sexual está referida única y exclusivamente como víctima a las mujeres. O sea, el sujeto pasivo de este delito solamente podría ser la mujer. Si un hombre es sometido a esclavitud sexual, como mucho, pues podría ser castigado el hecho con base en el artículo 173 del Código Penal, como el delito de reducción a esclavitud, como el delito de esclavitud. Pero cuando se trate de una mujer, el hecho deberá ser castigado con base en la ley del derecho de las mujeres, una vida libre de violencia, siempre y cuando el autor del hecho haya sido un hombre. Recuerden que estos delitos, es decir, la interpretación que hace la propia ley, así como también la jurisprudencia sobre estos hechos, es que los delitos previstos en la ley del derecho de las mujeres, una vida libre de violencia, en su conjunto, son delitos que el sujeto activo deberá ser siempre un hombre y la víctima una mujer, una niña o un adolescente. Entonces, en la esclavitud sexual, el legislador, bueno, primero que limita el sujeto activo, lo limita porque no podrá ser una mujer, sino solamente podrá ser un hombre. Y en segundo lugar, el legislador señala con mayor claridad qué es lo que debe verificarse para que exista esclavitud. Y lo dice de una manera expresa. Tiene que haber
en primer lugar, una privación ilegítima de la libertad. Desde el punto de vista objetivo. Asimismo, desde el punto de vista objetivo, el autor ha de obligar a realizar a esa mujer uno o más actos de naturaleza sexual. Y el modo de realizar este comportamiento, es decir, ha de constituir mediante la compra-venta, la préstamo, trueque u otra negociación análoga. Entonces, cuando se dan desde el punto de vista objetivo estas tres condiciones, es decir, la ley de manera pues ya un poco más clara que en la reducción de esclavitud, que lo había tipificado el legislador en el de 1926 en el Código Penal en cuanto a la reducción de esclavitud, de una manera más clara ahora el legislador señala cuáles son las condiciones que deben darse para la esclavitud sexual, por lo menos en el ámbito sexual. Y yo creo que, bueno, aquí de todas maneras se puede rescatar ciertos elementos con relación a lo del Código Penal, sobre todo que se señala ya con claridad. No digo que no se podía interpretar lo mismo con relación al Código Penal, pero ahora se señala con más claridad que tiene que haber una privación ilegítima de la libertad y que la persona ha de ser tratada como objeto, como cosa, en el sentido de que pasa a ser precisamente objeto de una compra-venta, un préstamo, un trueque u otra negociación análoga. Ahora, claro, la cuestión sexual es lo que aquí, claro, cambiaría con relación a la reducción de esclavitud, porque aquí se le obligaría a realizar uno o más actos de naturaleza sexual, mientras que en la reducción de esclavitud no existiría pues una naturaleza específica de los actos que debería o estaría obligado a realizar la víctima del delito de esclavitud. Entonces, desde el punto de vista objetivo, insisto, este delito implica una privación ilegítima de la libertad, implica que la persona haya sido objeto de compraventa, préstamo, trueque u otra negociación ilícita, y en tercer lugar, desde el punto de vista objetivo, que se le haya obligado a realizar uno o más actos de naturaleza sexual. O sea, la persona puede incluso sometérsele a la prostitución, es decir, de que ella tenga que prostituirse. Claro, los beneficios económicos los recibiría entre comillas el dueño, y a lo mejor le acuerda algún tipo de beneficio a la víctima, indudablemente pues no sería en el mismo nivel o en la misma cuantía que los beneficios que obtendría el dueño, entre comillas, de la víctima de este hecho punible. Entonces, este delito, el delito de esclavitud sexual, objetivamente tiene pues una serie de condiciones, una serie de requisitos, y también tiene unos requisitos subjetivos. Además del dolo, el autor debe haber privado de su libertad a la mujer con fines de explotarla sexualmente. Es decir, la finalidad con que especifica el elemento subjetivo particular que tiene esta figura es que el autor tiene que tener la finalidad de explotar sexualmente a la víctima. Y entonces, claro, eso es lo que de alguna manera es decir, le daría contenido a la referencia modal. ¿Por qué? Porque con esos fines de explotar sexualmente a la víctima es que esta persona va a comprar, vender, prestar, es decir, va a tratar como objeto a esa mujer. En el caso del, como ustedes verán, pues en el caso de la esclavitud del artículo 173 no hay una especificación de estas condiciones, de estos requisitos. Sin embargo, bueno, yo me atrevo a decir que se trata del mismo hecho, en su conjunto se trata del mismo hecho, solamente que aquí hay una finalidad muy particular que permite hacer la distinción, así como también un señalamiento en cuanto al punto de vista objetivo de que el autor debe realizar, es decir, debe actuar de manera que obligue a la víctima a realizar uno o más actos de naturaleza sexual. Basta con uno, pueden ser varios actos, pero basta con uno a los fines de que se encuentre consumado este delito. En cuanto al bien jurídico tutelado, bueno, el bien jurídico tutelado aquí es la dignidad humana, además de la libertad, ¿no? La libertad
tanto la libertad ambulatoria o la libertad de movimiento como la libertad sexual de la víctima. Repito, si se trata de un hombre, pues no sería aplicable esta disposición y tendría que en todo caso castigarse el hecho con base en el artículo 173 del Código Penal. Claro, ahora, una observación que es necesario hacer con relación a este punto. Bueno, el hombre y la mujer son seres humanos y al ser seres humanos, el respeto que ameritan o que merecen debería ser el mismo, es decir, en el sentido de por lo menos de la protección, o sea, el respeto, claro, representado en la protección que les dé el derecho penal como seres humanos, tanto los hombres como las mujeres. Entonces, cuando la esclavitud sexual de la mujer se castiga con una pena de 15 a 20 años, pero la esclavitud del hombre no está sexualmente hablando, o sea, la esclavitud sexual no se encuentra prevista expresamente, sino que habría que entender que se encuentra comprendida en el artículo 173, bueno, se ve que entonces habría que una especie como de discriminación con relación al hombre, ¿no? Porque es decir, el bien jurídico sería el mismo y fíjese, la pena por el delito de reducción a esclavitud es una pena que va de 6 a 12 años, es decir, que es una pena notablemente inferior a la pena de la esclavitud sexual cuando se trata de una mujer. Entonces yo creo que esto amerita una regulación una regulación semejante, proporcional, porque yo podría decir, bueno, es que el 173 se tipifica la esclavitud de una manera genérica, sin hacer específicamente alusión a lo sexual, que es lo que se pretende en el 47, y darle una protección específica a la mujer. Sí, pero bueno, la mujer amerita protección, pero el hombre también amerita protección, y no como ser humano, si es un delito que se desconoce su condición de ser humano, pues amerita tanta protección como la requiere la mujer. Si a un hombre se le prive legítimamente de su libertad con fines de explotarlo sexualmente y se le vende, etcétera, se le da en préstamo, trueque y se le obliga a realizar uno o más actos de naturaleza sexual, oye, mira, como ser humano, pues es decir, el hecho tiene la misma gravedad que si se trata de una mujer, y a pesar de tener la misma gravedad, pues de acuerdo al artículo 173, que es el que podría aplicarse, pues la pena sería notablemente inferior. Es como que los hombres tuviesen un menor valor que las mujeres, por lo menos en cuanto a este punto en particular. Entonces yo creo que esto amerita pues una reforma de la ley y que el delito es decir, que el delito de esclavitud sexual sea un delito que se castigue con la misma sanción, con la misma pena, tratándose de un hombre o tratándose de una mujer. Mire, algo parecido, más no igual, se produce con el delito de acoso sexual. El delito de acoso sexual se encuentra también tipificado en la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Se encuentra en el artículo 48. Dice aquí, el que solicitare a una mujer un acto o comportamiento de contenido sexual, aquí esto, bueno, es muy amplio, puede ser un acto carnal, actos lascivos, etcétera, 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 para sí o para un tercero. Aquí hay un elemento subjetivo, que es decir, pero que bueno, que en definitiva se conjuga de que el acto, es decir, lo que se le pide a la mujer puede ser para el que realiza la acción, como puede ser para cualquier otra persona, pero que se va a aclarar eso o se va a expresar eso en la solicitud. Es decir, que si se le solicita a la mujer, se le dice expresamente, mira, pero es con aquel o es conmigo que yo quiero que esto ocurra. O sea, no necesariamente tiene que ser de manera expresa, puede ser de manera tácita, pero sobreentenderse, ¿no? Que la solicitud es para aquel que realiza la acción o para cualquiera. O sea, o procurar, esta sería la otra modalidad de la acción, o procurar un acercamiento sexual no deseado. Aquí después empieza una referencia modal, prevaliéndose de una situación de superioridad laboral o docente con ocasión de relaciones derivadas del ejercicio profesional,
con la amenaza de causarle un daño relacionado con las legítimas expectativas que puede tener en el ámbito de dicha relación, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. He dicho que se trata de un caso parecido al de la esclavitud sexual, es en el sentido de que este hecho solo es punible cuando la víctima es una mujer, pero no tiene carácter punible cuando la víctima sea un hombre. Y lo que es peor, porque en el caso de esclavitud, a pesar de todo, yo dije, bueno, se puede aplicar el artículo 173 que contiene la reducción a esclavitud en el Código Penal, pero en el caso del acoso sexual no pareciera haber otra figura delictiva que pudiese aplicarse en el mismo caso, o sea, es decir, que si un hombre es sometido sexualmente, es acosado sexualmente en los términos del artículo que acabo de leer, pues no habría una figura delictiva con relación a él al que pudiera ser aplicable. Es decir, y esta, como lo vemos expresamente, está referida única y exclusivamente a la mujer cuando es de alguna manera pues constreñida a realizar actos de contenido sexual. Sin embargo, claro, constreñida sin llegar a los niveles que se trata de una amenaza tal que pueda consistir más bien el hecho en un delito de violación. Pero lo que quiero destacar es que con relación a los hombres no es la misma protección. Ahora, esto tiene que ver, claro, de alguna manera, primero con la diferente psicología que tienen los hombres. O sea, los hombres no son iguales que las mujeres no son iguales que los hombres. Puede haber excepciones, pueden haber casos muy particulares, pero realmente son distintas las maneras de ser, las formas de reaccionar, la sensibilidad que pueden tener las mujeres en comparación con los hombres, la mayor aprehensibilidad, que sean más sugestionables que los hombres. Es decir, hay una serie de diferencias que yo creo que está en el fondo de este asunto, como también que la sociedad tradicionalmente, históricamente, ha sido una sociedad machista y en el cual la mujer ha estado en un segundo plano, es decir, y la mujer ha sido bueno, en gran medida vulnerada en sus derechos, sobre todo en el derecho a la igualdad. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, es que uno podría entender una regulación como esta. Sobre todo porque el machismo es el que motiva a que ocurran hechos como estos, que son el pan nuestro de cada día, en los trabajos, en las universidades, en los tribunales, en el ejercicio de determinadas profesiones, no solamente la de abogado. Es decir, que realmente esto es un hecho grave, que también denigra a la mujer, y que si bien el hombre pudiera ser víctima también de un caso como esto, el hombre tiene pues quizás a lo mejor otro punto de vista, es decir, hay otra perspectiva, no sé cómo explicarlo, hay otra, sí, vemos el asunto desde otra perspectiva, distinto al que la puede ver la mujer, es decir, que ve las cosas desde el prisma más de una mayor sensibilidad, de una mayor sugestionabilidad, de decir, toma las cosas con más aprehensión, y eso claro, hay excepciones evidentemente, pero eso puede motivar a que tome decisiones y realice acciones en el sentido que pretende prohibir este artículo 48 de la ley del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. O sea, ¿en qué consiste este delito? Bueno, este delito consiste en que un hombre en un determinado ámbito de relación laboral, docente, etcétera, profesional, se aproveche de la superioridad, del mayor rango, de la mayor jerarquía que pueda tener en ese ámbito para
para obtener pues que de parte de la mujer pues el consentimiento para tener relaciones sexuales o actos de contenido sexual en general, o simplemente acercamiento también, pero de naturaleza sexual. Es decir, la idea de este delito es previamente prohibir que un hombre se prevalga de esta situación para amenazar ya sea expresa o tácitamente a la mujer de que, bueno, de que si no le presta determinados favores sexuales, pues realmente en el ámbito que se encuentra no podrá desarrollarse, no podrá, por ejemplo, aprobar una materia o lograr un ascenso en un trabajo, etcétera. O sea, las mujeres, así como los hombres, tienen legítimas expectativas en determinados ámbitos de relación, ya sea laboral, en cualquier ámbito, mejor dicho, de relación, tienen legítimas expectativas y puede ser que, bueno, que ciertos hombres, que algunos hombres inescrupulosos, aprovechándose de la situación de superioridad, de mayor jerarquía en que se encuentran, se aprovechan de esa situación para lograr favores sexuales de las mujeres. Entonces, bueno, esto es lo que se pretende prohibir. Oye, que puede ocurrir que una mujer lo haga respecto a un hombre, sí, pero quizás a lo mejor el hombre lo toma de otra manera, o sea, no lo va a tomar de la misma forma que lo va a tomar una mujer. Incluso desde el punto de vista social, seguramente alguien se reiría y diría, oye, es que no es que mi jefa me está acosando, o mi profesora me está acosando sexualmente. Entonces a lo mejor un amigo le dirá, bueno, pero tú eres bien estúpido, aprovecha, etcétera. No digo yo que las mujeres también lo puedan hacer, pero es decir, que pueda ocurrir esto igualmente, pero es decir, en general no es así. En general, es decir, una mujer podría, o sea, ante una amenaza en un determinado ámbito de trabajo, docente, etcétera, etcétera, lo que puede más bien es sentirse completamente intimidada y someterse a la finalidad, al propósito, a aquello que quiere el autor del hecho. Entonces, lo que se busca, bueno, es darle una mayor protección a la mujer. Aquí se ve afectada su libertad, así también como su desarrollo en el ámbito de relación de que se trate, su desarrollo profesional, su desarrollo laboral, etcétera, etcétera. El delito de acoso sexual, en todo caso hay que diferenciarlo, o sea, aquí hay una amenaza, pero hay que diferenciarlo del delito de violación. Es decir, en la violación también puede haber una amenaza, pero es una amenaza, es decir, directa, y una amenaza que es decir, que es inmediata a la obtención o al logro del logro de obtener el favor sexual, de lograr el acceso carnal, el acto carnal o la introducción de objetos, etcétera. Es decir, lo que se busca es torcer la voluntad inmediatamente y lograr el acceso. O sea, es decir, esto más bien es como una especie, o podría verse, salvando la distancia, como una especie de extorsión, es decir, a la que es sometida la mujer y que tiene pues, es decir, un muy específico elemento del cual se ha de valer el autor del hecho, que es la situación de superioridad laboral o docente que tiene sobre la víctima, o profesional que tiene sobre la víctima. Es decir, que la amenaza tiene que ver directamente con eso. Esa amenaza puede ser una amenaza expresa, es decir, que el sujeto descaradamente le diga, bueno, mira, tú no, por ejemplo, un profesor diciendo, tú no vas a pasar la materia, si tú no te acuestas conmigo, si no tienes relaciones sexuales conmigo, o con el amigo mío, etcétera, etcétera, porque esto puede ser, el favor sexual puede ser para el autor o puede ser para un tercero. Es decir, puede ser entonces que, por eso como dije, que el autor le diga, bueno, mira, si no te acuestas conmigo, puede ser que lo haga expresamente, diga, mira, no te acuestas conmigo, no vas a pasar la materia, o puede ser también una amenaza vedada, una amenaza oculta, que yo muchas veces le digo a los estudiantes, ¿no? Les pongo el caso de decir, bueno, ¿qué haría usted, o una alumna? Digo, ¿qué haría usted si su profesor viene y le dice, bueno, mira, vámonos este fin de semana para Margarita, o bueno, no, vámonos este fin de semana, chico, para París?
y la vamos a pasar por allá buenísimo y tal. Entonces, eso es decir, el profesor él solamente le dice a la alumna que la invita para irse a París o para irse a España, a Madrid o a irse a más cerca, pues a Margarita. Entonces, la pregunta es, ¿esto sería un acoso sexual o no sería un acoso sexual? Miren, aquí la respuesta, yo sé que puede causar gracia al asunto, ¿sabes? Del contexto, ¿no? Porque alguna alumna dirá, bueno, yo me voy, o sea, yo no les paro, no. Aquí el contexto es qué es lo que está detrás o lo que se puede encontrar detrás de esta invitación que hace el profesor. Si el profesor me invita a mí a que me vaya, siendo mujer, ¿no? Me invita a mí a que me vaya a Madrid, ajá, pero ¿dónde vamos a dormir? ¿Cómo vamos a acostar? ¿Cómo es eso? O sea, y con ocasión de qué usted me está invitando a esto. Y además, y si yo no acepto la invitación, ¿qué puede ocurrir? Es decir, todo eso se encuentra tras esa invitación. Es que es totalmente indebido que un profesor haga un tipo de invitaciones de esta índole a un estudiante, sobre todo cuando le está dando clase, en el momento que le está dando clase, en el tiempo que le está dando clase. Entonces, es decir, lo que quiero decir con esto es que la amenaza puede ser una amenaza vedada, una amenaza que no se expresa. O sea, es decir, puede ser que el autor actúe descaradamente, como dije, yo le digo, no, mira, si no te acuestas conmigo, bueno, no vas a probar o no vas a ascender en el trabajo, no te vamos a aceptar en el trabajo, etcétera. Pero también puede ser que no se expresa, y sino que más bien lo que esté escondida, esté encubierta. Y claro, entonces si alguien le dice, no, pero usted no estaba acosándola sexualmente, no, yo lo que le invité fue a Madrid, o la invité para España. Sí, pero ¿la invitaste para qué? O sea, y además que empezar que se encuentra en una relación docente o profesional, que bueno, que lo que puede esperar lógicamente la mujer es que si no acepta la invitación, bueno, va a ser perjudicada en el ámbito de relación que se trate, sea docente, la laboral, profesional, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero destacar es que la amenaza puede ser entonces expresa o tácita, puede ser una amenaza encubierta, oculta, pero la amenaza estará allí. Y en la medida que esté allí la amenaza y esté el propósito del autor de que la mujer le brinde sus favores sexuales o procure ese acercamiento no deseado por la mujer, pues entonces en ese caso estaremos en presencia pues de este delito, que este delito de alguna manera, como dije, pues es como una forma de extorsión, Ahora, este delito se excluye evidentemente con el consentimiento de la mujer. Es decir, que si el hombre, de la persona, le hace la solicitud, y la mujer acepta la solicitud, etcétera, etcétera, bueno, en este caso no habría delito. Fíjense que incluso el legislador lo deja de alguna manera tácitamente expresado cuando habla de contacto sexual, es decir, no deseado. Es decir, que el autor procure o debería procurar un acercamiento sexual no deseado. O sea, pero si es deseado por parte de la mujer, si hay consentimiento, entonces pues no habría responsabilidad, no habría tipicidad del hecho. Esto es un hecho, claro, este delito, desde el punto de vista subjetivo, es un delito doloso. Es decir, que recuerden, bueno, todos los delitos son dolosos por regla general, la excepción es que sean imprudentes, y serán imprudentes en la medida, o culposos en la medida que encontremos la fórmula. En la descripción típica encontremos la fórmula de la imprudencia. Si no encontramos la fórmula de la imprudencia en la descripción típica, es que es un delito doloso. Entonces, el autor, claro, siempre que haga este tipo de acciones, tendrá que haberlo hecho con dolo, con intención, y ese dolo ha de ser demostrado también. Y claro, eso puede dificultar de alguna manera la comprobación de este tipo de comportamientos, de este tipo de delitos. Insisto, si la amenaza es una amenaza que ya se salga, bueno, de los límites, ¿no? De los límites que estamos aquí mencionando, pues entonces, bueno, podía en casos muy extremos ser hasta constitutiva el delito de violación, ¿no? O sea, si la persona
si la víctima llega de alguna manera pues a aterrorizarse por la amenaza, pero lo que pasa es que en el acoso sexual la amenaza ha de estar vinculada con las expectativas que tiene la persona en la relación que tiene con el autor, que es una relación que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con los estudios, que tiene que ver con el ejercicio de la profesión. Entonces, claro, difícilmente podemos encontrar una amenaza de la gravedad que se requiere como para estar en presencia de un delito de violación. Difícilmente pues uno en estas áreas va a encontrar una amenaza que llegue a ese grado, a ese nivel. La amenaza, y eso creo que no lo dije con relación al delito de violación, la amenaza en todo caso tiene que, es decir, a los fines de saber si estamos en una amenaza que pueda constituir realmente el delito, es decir, ser el modo para cometer el delito de violación, esa amenaza ha de tenerse en cuenta desde el punto de vista objetivo, que realmente sea el anuncio de un mal, de un mal futuro en contra de la víctima, que realmente pueda torcer la voluntad del término medio de las personas. Pero también ha de tenerse en cuenta, claro, es decir, la perspectiva de la víctima, ¿no? Es decir, hay que buscar una solución intermedia entre la gravedad del mal que realmente se ofrece y la seriedad de ese mal, y teniendo en cuenta también la capacidad de las condiciones particulares de la víctima, y buscar una solución intermedia para determinar si realmente en el caso concreto la amenaza cumplió o no cumplió su fin. Claro, porque si la amenaza no es una amenaza grave y eso no lo había dicho, repito, estoy hablando del delito de violación en este momento. Si la amenaza no es una amenaza grave, sino una amenaza que si bien puede consistir en un perjuicio para la víctima, pero no es una amenaza que realmente pueda torcer la voluntad del término medio de las personas, pues no podría haber delito de violación, independientemente que se haya producido el acto carnal, se haya realizado el acto carnal como consecuencia de la amenaza, aunque haya sido efectiva. En otras palabras, si yo le digo a una persona, a una mujer, mira, es que si tú no tienes relaciones sexuales conmigo, no te voy a volver a dirigir la palabra. Entonces, bueno, ay no, entonces no me digas, entonces, y después, ¿qué fue que me violó? No, o sea, allí realmente, pues, es una amenaza que es una amenaza que no tiene la entidad y no tiene la gravedad como para motivar realmente en el término medio de las mujeres a acceder a tener relaciones sexuales. Cosas distintas que yo te amenace de muerte, que voy a matar a tu mamá y le voy a dar un tiro, etcétera. Es una amenaza inminente, ¿no? Grave e inminente, y eso, bueno, haga que la mujer tuerza su voluntad, logre uno con esa amenaza torcer la voluntad de la mujer a los fines de que tenga, de que acepte el contacto sexual, el acto sexual, el acto carnal en ese momento en que se realiza esa amenaza. Entonces, eso quería destacarlo, porque claro, aquí se habla de una amenaza, pero es una amenaza que tiene, bueno, evidentemente una menor entidad, y por eso no habría, o sea, difícilmente habría un caso de acoso sexual que se convierta en un delito de violación, simplemente cuando se trata de este tipo de amenaza, ¿no? De amenazas que tienen que ver con la situación que se encuentra la víctima con relación al autor, es decir, de que el autor tiene una superioridad, una mayor jerarquía que la víctima desde el punto de vista docente, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista laboral. Entonces, eso debe tenerse pues en cuenta con relación al delito de acoso sexual. Y bueno, como dije, el acoso sexual en el caso de los hombres no se encuentra tipificado. Quizás a lo mejor, fíjese, pensándolo un poco mejor, uno podría decir, bueno, si hubiese un acoso sexual
si hubiese un acoso sexual hacia un hombre, quizás es decir, el tipo legal aplicable sería el del artículo 175 del Código Penal, es decir, el delito de coacciones ilegítimas o coacciones ilegales, que dice, bueno, que cualquiera que sin autoridad o derecho para ello, por medio de amenazas, violencias u otros apremios ilegítimos, forzar a una persona a ejecutar un acto que la ley no lo obliga, o a tolerarlo o le impidiera ejecutar alguno que no le está prohibido por la misma. Es decir, que respecto de un hombre, este delito, este hecho podría constituir un delito de coacciones ilegítimas, que evidentemente tiene una sanción muchísimo menor a la sanción del acoso sexual. Es decir, que estaría tipificado también dentro de los delitos contra la libertad el hecho, pero no como acoso sexual en particular, sino que como como sumo, a lo máximo, mejor dicho, como un delito de coacciones ilegítimas o coacciones ilegales. Bueno, vamos a terminar esta clase hablando de un tema que, bueno, que ya yo he explicado con anterioridad, que lo vimos también entre los delitos contra la libertad, que es lo que tiene que ver con la inmigración ilícita, por un lado, que ya lo vimos, que estaba en la ley contra la delincuencia organizada, ese delito, y también con que tendría que ver con con la trata, perdón, de personas, que también es un delito que se encuentra previsto en la ley contra la delincuencia organizada. La trata de personas está en el artículo 41 y la inmigración ilícita y el tráfico ilegal de personas se encuentra tipificado en el artículo 42 de la ley contra la delincuencia organizada, y eso, bueno, lo vimos en su momento. Dice el artículo 41: quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada promueva, favorezca, facilite o ejecute mediante la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurre a la amenaza, fuerza, coacción, rapto, engaño, abuso de poder, situaciones de vulnerabilidad, concesión, recepción u otro medio fraudulento de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de la víctima, directamente o a través de un intermediario, o usa a persona que tenga relación de superioridad, de autoridad, sobre la otra, para que ejerza la mendicidad, trabajo o servicios forzados, servidumbre por deudas, adopción irregular, esclavitud o sus prácticas análogas, la extracción de órganos, cualquier clase de explotación sexual, como la prostitución ajena o forzada, pornografía, turismo sexual y matrimonio servil, aun con el consentimiento de la víctima, será penado. Esto es lo que es la trata de personas. Este es el artículo 41 de la ley contra la delincuencia organizada. Bueno, esta trata de personas está también, como dije, está regulada en la ley del derecho de las mujeres de una manera un poco más sencilla, ¿no? Dice en el artículo 56, quien promueva o favorezca, facilite o ejecute la captación, transporte o acogida o la recepción de mujeres, niñas o adolescentes mediante violencia, amenazas, engaños, rapto, coacción u otro medio fraudulento con fines de explotación sexual, prostitución, trabajos forzados, esclavitud, adopción irregular o extracción de órganos, será sancionado. Miren, yo creo que esta es una forma simplemente un poco más sencilla de decir todo lo que se dice en el artículo 41 de la ley contra la delincuencia organizada. Claro, pero aquí hay una diferencia, y esa diferencia también se manifiesta en el tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes. El tráfico ilícito, como les dije, está tipificado en el artículo 42 de la ley contra la delincuencia organizada. Voy a leerlo. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada promueva, induzca, favorezca, constriña, facilite, financie, colabore por acción u omisión o de cualquier otra forma participe en la entrada o salida de extranjeros o tráfico ilegal de personas al territorio de la República sin el cumplimiento de los requisitos legales para obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para un tercero, será penado. Aquí está la inmigración ilícita y el tráfico ilegal de personas. Con la ley del derecho de las mujeres también se regula
esta figura y dice, bueno, quien promueva, sí, favorezca, facilite o ejecute la entrada o salida ilegal del país de mujeres, niñas o adolescentes, empleando engaños, coerción o fuerza con el fin de obtener un beneficio ilícito para sí o para un tercero, será sancionado. Es decir, es prácticamente la misma regulación, quizás algunos detalles. La diferencia es el contexto, es decir, es el grupo de personas con que debe realizarse este comportamiento. Es decir, los delitos previstos en la ley contra la delincuencia organizada, este tráfico ilícito de personas o la trata de personas, es decir, presuponen una organización criminal. Una organización criminal que debe ser, pues entonces, un grupo de 3 o más personas que de manera que cumpliendo bueno, los requisitos que señala la ley contra la delincuencia organizada, tienen pues formada pues un grupo criminal, una organización criminal, y es en ese contexto que la ley que pena o castiga el hecho. Ahora, cuando no se trate de una organización criminal, del caso de una organización criminal que realice este hecho del tráfico ilícito o de la trata de personas, y la víctima sea una mujer, una niña o un adolescente, es que aplicaremos el 55 o el 56 de la Ley del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. O sea, la diferencia entre la regulación del tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes y de la trata de mujeres, niñas y adolescentes con relación a la trata de personas y al tráfico inmigración ilícita, al tráfico ilegal y la inmigración ilícita de personas. O sea, la diferencia que se encuentra es simplemente en cuanto al autor del hecho. ¿Por qué? Porque en este caso no ha de tratarse, en la ley del derecho de la mujer de una vida libre de violencia, no ha de tratarse de una organización criminal, no ha de ser una organización criminal, mientras que en la ley contra la delincuencia organizada se dice expresamente que ha de formarse parte integrante, el autor ha de formar parte integrante de un grupo de delincuencia organizada. Es decir, esa es la diferencia. Entonces, si no formo parte de un grupo de delincuencia organizada y realizo alguna de las acciones señaladas en el artículo 41 o 42 de la ley contra la delincuencia organizada, bueno, si la víctima es una mujer, bueno, habría que de todas maneras examinar con detalle si se cumplen o no si se trata del mismo hecho prohibido, porque son muchas hipótesis las que se señalan en el 41. Yo creo que en términos generales esas hipótesis se encuentran enmarcadas en el artículo 56, pero bueno, habría de todas maneras que analizarlo, y solo solo en el caso en que no se trate de una organización criminal, de una persona que forme parte de una organización criminal, y la víctima sea una mujer, solo en ese caso es que se aplicaría el 56. Y lo mismo que es la trata de mujeres, niñas y adolescentes. Y lo mismo habría que decir del tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes, que señala en el artículo 55. Es decir, es indispensable, repito, que el autor forme parte integrante de una organización criminal. Aquí ha de recordarse, bueno, esto ya lo había mencionado, que el artículo 4, el numeral 9 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, define a la delincuencia organizada como la acción u omisión de 3 o más personas. Por eso que he hablado de que tiene que en el hecho participar 3 o más personas, porque es decir, el que lo realiza debe formar parte de una organización criminal. Entonces aquí dice, repito, en el numeral 9, que delincuencia organizada es la acción u omisión de 3 o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta ley y obtener directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Claro, aquí también hay una definición de delincuencia organizada por una sola persona, pero que es excepcional. Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, con la intención de cometer los delitos previstos en esta ley. Claro, entonces en
la figura contemplada en la ley contra la delincuencia organizada, también hay que tener en cuenta, claro, que excepcionalmente, cuando se trate del representante, por ejemplo, de una persona jurídica, puede ser que sea una sola persona quien realice el hecho, y entonces si la víctima es una mujer, es decir, al tratarse de, a final de cuentas, de un caso de un caso de delincuencia organizada, no se aplicaría la ley del derecho de las mujeres, una vía libre de violencia, sino que se aplicaría la ley contra la delincuencia organizada, porque se cumpliría pues este parámetro, este requisito de que debe formarse parte de una organización criminal. Es decir, que debe tratarse pues de una hipótesis de delincuencia organizada. También cabe señalar, bueno, aunque sobre esto no creo que no había hecho mención, que en el artículo 27 de la Ley contra la Delincuencia Organizada se señala que se considerarán también delitos de delincuencia organizada todos aquellos que estén previstos en el Código Penal o en alguna ley especial, que es cuando sean cometidos o ejecutados por un grupo de delincuencia organizada, se considerarán delitos de delincuencia organizada, es decir, que cualquier delito sería un delito de delincuencia organizada. Claro, pero ¿qué ocurre con la trata de personas y con el tráfico de personas, con el tráfico ilícito de personas? Bueno, de que estos hechos ya están tipificados en la ley contra la delincuencia organizada, que si bien en la ley del derecho de las mujeres tienen una tipificación muy particular cuando la víctima sea una mujer y un hombre que forme parte, un hombre sea el autor del hecho, es decir, se trata en definitiva del mismo comportamiento, la misma conducta que está tipificada en la ley contra la delincuencia organizada, ya sea como trata de personas o como tráfico de personas. Siendo de esta manera, pues, es decir, el delito no dejaría de ser un delito de delincuencia organizada, solamente que en el Código Penal en la ley del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia se hubiera regulado de una manera expresa, claro, pero siempre teniendo como excepción la hipótesis ya consagrada expresamente en la ley contra la delincuencia organizada, de la trata de personas y del tráfico ilícito de personas. Es decir, que no sería pues un delito como quien dice ordinario, que se consideraría por el grupo de personas, por ser realizado por una organización criminal, como un delito de delincuencia organizada, no, sino que es un delito de delincuencia organizada que, que se ha tipificado de manera expresa en otra ley penal especial, pero que no pierde su condición particular de delito de delincuencia organizada. Entonces, en conclusión, pues el artículo 27 de la ley no serviría para calificar a la trata de niñas, de mujeres, niñas y adolescentes, de mujeres, niñas y adolescentes, o el tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes como delitos que se calificarían ahora como delincuencia organizada porque fueran realizadas por un grupo de personas, por una organización criminal, sino que siempre han sido, sino que ya lo son, ya están prohibidos como delitos de delincuencia organizada, solo que el legislador los habría tipificado de manera expresa para los casos en que no se tratase de un caso de una hipótesis de delincuencia organizada. El problema, claro, esto es una forma que yo creo que la ley de derechos de las mujeres ha sido en este sentido pues un poco más precisa, porque el problema de gran parte de los delitos de delincuencia organizada que están tipificados en esta ley, en la ley contra la delincuencia organizada, es que estos delitos no se encuentran tipificados, muchos de ellos, gran parte de ellos, cuando el autor es una sola persona o cuando no se trata de un grupo de delincuencia organizada, simplemente. Entonces, se trata de hechos que solamente estarían prohibidos cuando los comete una organización criminal, pero no estarían prohibidos cuando fuese una sola persona o un par de personas, o sea, es decir, que las que realizasen el hecho sin constituir ellas una organización criminal, ni tratarse tampoco de un caso de persona jurídica que mencioné anteriormente, que está señalado en el numeral 9 del artículo 4 de la ley. Entonces, bueno, lo que quiero con esto concluir es que
bueno, que la ley contra la delincuencia organizada debe en todo caso, bueno, los hechos, perdón, que previstos en la ley como delito en la ley contra la delincuencia organizada, deberían, muchos de ellos, tipificarse también en leyes especiales o en el Código Penal, a los fines de que puedan ser castigados en caso de que no fuese realizado el hecho en el contexto de una organización criminal, o sea, que no fuese un grupo de delincuencia organizada o con una persona formando parte de un grupo de delincuencia organizada, el que realice el comportamiento típico. O sea, algo así como lo que pasa en la ley del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, con la trata de personas y con el tráfico ilícito de personas, que están tipificados allí para el caso que no se trate de un grupo de delincuencia organizada. Pero eso no ocurre, repito, con la gran mayoría de los delitos. Por ejemplo, nosotros vimos en su momento el delito de clonación, el delito de uso de armas masivas, de la creación de armas biológicas. Bueno, es decir, hay un grupo de delitos, se me perdió aquí la ley, hay un grupo de delitos que solamente están prohibidos, son hechos que están prohibidos cuando se realicen en el contexto de una organización criminal, pero que no están prohibidos cuando no se trate de esos hechos, se trate, perdón, desde ese contexto. Cuando el hecho no se realice dentro del grupo de acciones de una organización criminal, o sea, dentro de las posibilidades de actuación de una organización criminal, o formando parte de una persona de una organización criminal. Entonces, esto bueno, hay que tenerlo en consideración ya de ley referenda, en el sentido de que en la futura reforma del Código Penal, tiene que, bueno, ciertos hechos prohibirse, que están prohibidos aquí, pero que deberán prohibirse de manera expresa para los casos en los cuales, repito, no se trate de una organización criminal la que realice dicho hecho. Tal como ocurre, bueno, o sea, de la manera que ocurre con la trata de personas y el tráfico ilegal de personas, que en el caso de las mujeres, cuando la víctima es una mujer, una niña, un adolescente, están tipificados en la ley del derecho de las mujeres, una vida libre de violencia. Pero ¿cuál es el problema? Cuando se trata de un hombre, no están tipificados. Y entonces, si se trata de un caso en el cual no estamos en presencia de una organización criminal y la víctima es un hombre, un niño o un adolescente, pues entonces, pues pareciera que la trata de personas y la inmigración ilícita o el tráfico ilegal de personas no podría castigarse como tales, sino que habría que castigar el hecho, ya sería como secuestro. Es decir, habría que encontrar algún otro delito contra la libertad para castigar el hecho, y no la misma figura de la trata de personas o la inmigración ilícita o tráfico ilegal de personas. Porque, repito, estas figuras, artículos 41, artículos 42, solamente son aplicables cuando el autor forme parte integrante de un grupo de delincuencia organizada. Si no forma parte de un grupo de delincuencia organizada, si no es una organización criminal la que está por el medio, estas figuras delictivas no son aplicables, a menos que haya una regulación legal en la ley, en otra ley, como ocurre, repito nuevamente, en el caso de la ley del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pero que no ocurre respecto de los hombres. Bueno, con esto hemos terminado los delitos contra la libertad sexual y la indemnidad sexual también. Un detalle solamente con relación a la trata de personas, la inmigración ilícita. A lo mejor alguien se pregunta, bueno, pero ¿por qué estamos estudiando estos delitos en este título y no los vimos, si ya los habíamos visto en la ley, perdón, al hablar de los delitos contra la libertad? Sí, lo estamos viendo aquí porque uno de los fines para los cuales puede realizarse la trata de personas o el tráfico ilícito de personas es para vulnerar la libertad sexual de las mujeres o de la víctima en general. O sea, entonces, claro, en ese contexto, por esa razón es que lo estamos revisando aquí, y de esa manera los conectamos con los delitos contra la libertad, pero
es verdad, en estos delitos se protege también pues la libertad ambulatoria, no solamente se protegería la libertad sexual en las hipótesis de prostitución, etcétera, etcétera, porque fíjese que aquí en el 41 se habla de se habla de explotación sexual, prostitución ajena o forzada, pornografía, turismo sexual y matrimonio servil. Todo esto tiene que ver con la cuestión, con el ámbito sexual. Entonces, en este caso particular, bueno, se protegería no solamente la libertad ambulatoria de la persona, o sea, que aquí habría evidentemente una privación ilegítima de la libertad, sino que también se protegería la libertad sexual y en el caso de los niños la indemnidad sexual, es decir, cuando se trate con estos fines, ¿no? que se señalan en el artículo 41 y que, bueno, que si bien no se mencionan en la ley orgánica del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, no se señalan expresamente, por lo menos de la misma manera, bueno, se sobreentiende que podría estar allí, porque sobre todo, o sea, no están señalados todos específicamente, sino sobre todo se sobreentiende que están aquí porque aquí se señala de que la acción ha de realizarse con fines de explotación sexual, prostitución y después, bueno, sí después menciona trabajo forzado, esclavitud, adopción irregular, etcétera, pero se menciona en primer lugar fines de explotación sexual y prostitución. Por esa razón, pero es que estamos estudiando esto en esta lección. Bueno, con esto terminamos, por fin, los delitos contra la libertad y la indignidad sexual, señalados, pues repito, en la ley del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en la ley contra la delincuencia organizada y claro, partimos del Código Penal a los fines, bueno, de empezar el desarrollo de este tema. Bueno, con esto entonces terminamos y bueno, más adelante continuamos con otras lecciones de este programa de Derecho Penal Especial.